Buenos días, compañeros, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Se encuentra con ustedes el doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. ¿Qué tal? Muy buenos días, les agradezco su presencia esta mañana aquí en la Secretaría de Gobernación. Como ustedes bien saben, el Gobierno de la República ha impulsado una estrategia nacional de seguridad como una prioridad durante estos años. Esta estrategia atiende la obligación fundamental, básica, la tarea indispensable del Estado de procurar las condiciones elementales de seguridad auténtica, de seguridad duradera, de justicia que merece y que exige la sociedad. Como quedó establecido desde el principio de la administración, el reto de la seguridad, por supuesto, es primordialmente de las autoridades, del Gobierno de la República, pero no es exclusivamente una tarea del Gobierno federal, es una tarea del Gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y también es una oportunidad para que los ciudadanos y la sociedad contribuyan al beneficio de nuestro país. Desde su trinchera, que es la trinchera de la vigilancia, que es la trinchera de la crítica, que es la trinchera de la exigencia y que es la trinchera de la denuncia de los delitos. Justamente para cumplir con este mandato, y en distintas áreas del trabajo de la estrategia de seguridad, hemos trabajado de manera franca, con un diálogo abierto, directo, con los representantes de los distintos grupos de la sociedad, y en ese diálogo se han escuchado las críticas, se han escuchado las sugerencias, hemos compartido experiencias y hemos reafirmado el compromiso del Gobierno de la República de ir modificando los aspectos de la estrategia que requieren de modificación y de ir fortaleciendo el compromiso, el esfuerzo, la inversión, la transparencia de las acciones del Gobierno en la materia. Gracias a esa interacción hemos avanzado en distintos frentes y de manera muy particular en el órgano máximo de coordinación de las tareas de seguridad, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde está sentado el presidente de la República, el Gabinete de Seguridad y todos los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno. Ahí, en ese órgano, hemos buscado propiciar la participación de la sociedad. Es por ello que me es grato informarles que el día de hoy, conforme a la instrucción del presidente de la República, conforme al acuerdo del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, se ha publicado la convocatoria para elegir a los representantes ciudadanos que formarán parte de dicho consejo. Como ustedes saben, con anterioridad se hacía una invitación a algunos representantes ciudadanos y ahora se ha tomado la decisión de que de manera permanente existan representantes ciudadanos, 5 representantes en todas las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es bien claro. El objetivo es garantizar que todas las sesiones de este Consejo Nacional no solamente se sigan haciendo de manera pública, como se ha hecho durante toda esta administración, sino que cuente de manera sistemática con la participación activa, comprometida de los ciudadanos, como ha sido en el pasado, pero ahora formalizarla, garantizar que estén ahí siempre 5 espacios para los ciudadanos. Uno de los valores que tiene esta participación es justamente el enfoque integral en el que podrán participar académicos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, dirigentes ciudadanos, líderes sociales, entre otros. Queda muy claro que es necesaria una mayor participación de la sociedad en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como ha sido necesaria y ha dado buenos resultados en mesas de trabajo, en localidades como Ciudad Juárez, como Tijuana y en otras localidades en las que trabajamos con los gobiernos estatales y con los ciudadanos de una manera directa. En el caso del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presencia de los ciudadanos nos permitirá darle un seguimiento más puntual, más efectivo a los acuerdos y las acciones del gobierno federal y de las entidades federativas en materia de seguridad, para que los compromisos que ahí se tengan no solamente sean vigilados de una manera
sistemática, desde luego, pero de una manera separada del seno del Consejo por los medios y los ciudadanos, sino de una manera integral, con voz en la mesa, para que podamos así, en la exigencia de los ciudadanos, encontrar una palanca para que podamos avanzar más rápidamente en las tareas que todos tenemos en materia de seguridad y de justicia. Las tareas de depuración de las policías, las tareas de garantizar controles de confianza, las tareas de asegurar que los controles de confianza, además, se están llevando a cabo conforme a los estándares establecidos por el propio Consejo Nacional, que son parte de una carrera policial, que se están dando el equipamiento necesario para los ministerios públicos, que las unidades especializadas del combate al secuestro siguen funcionando con aquellos servidores públicos que, además de ser honestos y además de haber pasado los exámenes de control de confianza, están debidamente capacitados para asegurarnos todos los ciudadanos que los gobiernos estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en ese órgano, para garantizar que cada quien haga su trabajo, que dialoguemos de manera constructiva, que nos pongamos de acuerdo, que nos coordinemos y que de esa forma vayamos mejorando de manera sistemática las condiciones de orden, de seguridad, de justicia y de tranquilidad que demanda toda la población. Es muy importante destacar las características de esta convocatoria. Va a ser un proceso abierto, transparente, equitativo, para elegir a los representantes ciudadanos, en la cual vamos a tener las siguientes etapas. Primero, la que se abre el día de hoy es para que todo ciudadano que tenga interés en participar vea cuáles son las condiciones para inscribirse y se inscriba en ese proceso. La segunda, en la que serán seleccionados los candidatos idóneos por un comité de rectores universitarios, como se hizo en su momento la sugerencia por parte de las propias organizaciones de la sociedad civil, y una tercera etapa en la cual de los candidatos postulados por estos rectores universitarios será una comisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública la que designará a los representantes ciudadanos que irán participando en las distintas sesiones del propio Consejo. Todo ciudadano que se quiera inscribir lo puede hacer a través de los formatos que ya se encuentran disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Considero importante enfatizar que esta es una convocatoria abierta, por lo que invito a todos los interesados a enviar sus solicitudes en los siguientes 10 días hábiles, es decir, a partir del día de hoy, 10 días hábiles, está disponible la convocatoria en internet, a partir o a través de la página www.secretariadoejecutivo.gov.mx. Repito, www.secretariadoejecutivo.gov.mx. Ahí van a poder descargar un formulario, les van a pedir algunos documentos que acrediten su conocimiento de la materia, su experiencia, etcétera. Y este formato, con sus datos completos, lo podrán enviar vía correo electrónico también a el siguiente correo: ciudadanoscnsp, que son las siglas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ciudadanoscnsp@secretariadoejecutivo.gov.mx. Repito, ciudadanoscnsp@secretariadoejecutivo.gov.mx. Toda esa información será la que se le remita a el comité integrado por los rectores para que hagan su evaluación de cuáles son los aspirantes mejor calificados y que mayor contribución podrán hacer al trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ponemos también a disposición del público el siguiente teléfono para poder resolver cualquier duda sobre la presente convocatoria: es el 01800-272-2376. En ese teléfono podrá resolverse también dudas específicas respecto al formato. Es un formato muy sencillo, están claros los requisitos, pero si existiese cualquier duda, cualquier problema respecto a la utilización del formato, ahí se pueden dirigir para que contemos con la participación más amplia de los ciudadanos y que puedan enviar su información, su inscripción, su deseo de participar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que esta información sea puesta en manos de un comité de rectores, un comité de expertos,
que sea quien haga la evaluación de todas las iniciativas presentadas, de todas las propuestas señaladas, de quiénes deben de ser las 15 propuestas que en mejor medida podrán contribuir al trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este comité está integrado, y quiero hacer patente mi agradecimiento a las personas que han aceptado participar del mismo, por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el secretario general de la ANUYES, el doctor Rafael López Castañares, por el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el maestro David Noel Ramírez Padilla, y por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles. En otras ocasiones, como ustedes saben, las propias iniciativas de los grupos de la sociedad civil han solicitado que sea este grupo el que permita identificar cuáles son las mejores propuestas para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y los 15 candidatos postulados por este grupo de expertos, por este comité, que será una decisión que nos da garantía de imparcialidad, de transparencia, de objetividad, con base en la estatura moral, el compromiso y el talento de los integrantes de este comité, nos dará una base sólida para fortalecer la participación ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por último, y por mandato del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, la designación de los representantes ciudadanos la hará una comisión especial del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrada por los gobernadores de Chihuahua, de Oaxaca, de Sonora, y por el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la siguiente manera: serán ellos quienes definirán, a partir de las 15 propuestas realizadas por el comité de expertos, por el comité de rectores, ellos elegirán a los 10 representantes que participarán en forma escalonada, garantizando que siempre ocupen 5 lugares en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que a partir del primer año de presencia de estos representantes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se vayan renovando paulatinamente a razón de 2 por lo menos cada 6 meses, para poder garantizar la participación de estos 10 ciudadanos, en principio postulados por los rectores universitarios y electos por la Comisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto, por supuesto, es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Existen iniciativas en el seno del Congreso que podrían garantizar la presencia de los ciudadanos formalmente, de manera legal, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y nosotros vemos con optimismo la discusión de estas iniciativas en el seno del Congreso. Pero independientemente de la decisión legislativa, nosotros estamos postulando que a partir de la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuando ésta se convoque, ya se haya agotado este procedimiento y ya se tengan los 5 representantes ciudadanos que podrán participar con voz en estas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como los otros 5 ciudadanos que en su momento se irán integrando a las discusiones del Consejo. Esto permitirá aprovechar la experiencia acumulada de los representantes ciudadanos y enriquecer las aportaciones que lleven al Consejo. En síntesis, con este procedimiento, la visión ciudadana, que ha sido una parte esencial del trabajo del gobierno federal en la materia, ahora se convierte también en una parte permanente de la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad y de prevención del gobierno federal y de las entidades federativas. Amigas y amigos, como nunca antes, hoy los ciudadanos, desde el inicio de esta administración, están en el centro de atención de las políticas de seguridad. Con su participación activa, la ciudadanía tiene una mayor fuerza para que sus peticiones sean escuchadas y atendidas con la mayor eficacia posible. Con su participación, las autoridades tienen una mayor exigencia, a partir de la cual tomar las decisiones indispensables que requiere nuestro país para seguir avanzando en materia de seguridad. En el gobierno del presidente de la República
hemos estado y estaremos siempre abiertos al diálogo con todas las expresiones sociales. En este caso, en lo particular, hacemos nuestra una de esas peticiones, la llevamos al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hoy la estamos implementando y abriendo a la sociedad la participación directa, democrática, plural y con la participación de los rectores universitarios para poder fortalecer su presencia en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esa convicción de fortalecer la participación ciudadana es la que nos anima y es nuestra forma de seguir consolidando nuestra vida democrática. Estoy atento a sus preguntas, muchas gracias. Eduardo Castillo, de la agencia AP. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes por acá. Yo quiero aprovechar su presencia para hablar un poco sobre el caso de Lasca, del líder de los Zetas. Si bien la Marina y el gobierno de Coahuila han dado un poco algunos momentos de qué sucedió, todavía creo que hay algunos huecos que nos gustaría que nos ayudara a aclarar. Por ejemplo, hemos encontrado información de que al parecer el cuerpo de Lasca permaneció en la escena del crimen varias horas, hasta que cerca de las 11:30 habría llegado a la funeraria. Hasta ese momento habría llegado gente de periciales de Coahuila para tomar las huellas dactilares. Después supuestamente habría sido este robo del cadáver. Si nos pudiera precisar usted los tiempos, ¿por qué permaneció tanto tiempo el cadáver ahí, por ejemplo? Segundo, el gobierno de Coahuila, según lo que dice Marina, fue el que hizo la identificación del Lasca. ¿No tendría que haber mandado la información a la PGR para que se cruzara en Plataforma México? Si fue así, ¿a qué hora ocurrió eso, doctor? ¿En qué momento, lo que queremos saber específicamente, en qué momento el gobierno federal supo el lunes que era el Lasca? Y bueno, también finalmente, hoy salen algunas menciones de que el Z-40 habría sido uno de los autores del robo del cadáver. ¿Ustedes tienen algún indicio sobre esto? Y sobre, obviamente, el paradero del cadáver. Le agradezco sus preguntas. Le está usted preguntando, ahora sí que a mi personificación anterior, ¿no? Al secretario técnico del Consejo y vocero en materia de seguridad, más que al secretario de Gobernación. Déjame decirte lo siguiente. La información correspondiente se ha dado por parte de las autoridades directamente involucradas y ha habido una gran apertura. El vocero de la Secretaría de Marina ha estado en contacto permanente con los medios de comunicación, avanzando todos los detalles de los distintos aspectos de la operación y vamos a mantenerlo en esos ámbitos. Si existen preguntas adicionales, por supuesto que se pueden hacer a la instancia competente para que dé precisamente los detalles que son pertinentes. Por supuesto que el gobierno de Coahuila está conectado a las bases de datos de Plataforma México. Por supuesto que existe la coordinación debida para la utilización de la información correspondiente. Y respecto a las personas que, digamos, extrajeron finalmente el cuerpo, pues eso es parte de las investigaciones que se tienen que seguir haciendo. Yo lo que quisiera aprovechar tu pregunta respetuosamente es para subrayar dos elementos que me parecen importantes. Primero, la coordinación que existe entre el gobierno federal y el gobierno de Coahuila, que la tenemos que seguir reforzando, como lo estamos haciendo con los distintos gobiernos de las entidades a favor de la seguridad de los ciudadanos, por un lado, y por otro lado el hecho de la relevancia de la desarticulación de las organizaciones delictivas, es decir, del debilitamiento de los criminales como un paso indispensable para el fortalecimiento de la seguridad y de la justicia, y es un trabajo en el que tenemos que seguirnos empeñando. Ciro Pérez, de La Jornada. Doctor, en el mismo sentido, nada más, como parte del Consejo de Seguridad, ¿les inquieta que las personas que están directamente incorporadas pues, al combate de estas bandas criminales no conozcan, no puedan identificar a una persona tan relevante en ese organigrama delincuencial como Lasca, por ejemplo? Bueno, sabemos que hay inclusive recompensas y se publicita su foto y todo. ¿No les inquieta que esas personas no lo conozcan? ¿O qué porcentaje de las personas que combaten el crimen conocen al menos a los 13 más importantes? Yo entiendo que se cruzarán con una cantidad enorme de personas, pero solo son 13. Y este es de los más importantes, hasta donde yo entiendo. ¿Les inquieta que no hay que prepararlos mejor? ¿O qué esperan? ¿Qué pueden hacer? La labor fundamental de los elementos de seguridad es
precisamente el garantizar la seguridad, el que si existe una agresión por parte de un grupo delincuencial es detenerlos, llevarlos ante la justicia. En este caso pues se dio una agresión ante la cual se respondió y se actuó conforme a los protocolos de cadena de custodia y a los distintos protocolos que existen para estos casos. Y la identificación formal de las personas pues corresponde hacerla precisamente con las pruebas periciales correspondientes, y en esa medida pues se siguió con los protocolos, y en ese espíritu es en el que actúan las fuerzas de seguridad, precisamente en la defensa de los ciudadanos y en la búsqueda por llevar a la justicia ante los responsables de la violencia que ocurre dentro de nuestro país. Pierre René, de la agencia AFP. Buenas tardes. Quería saber exactamente lo de la ADN, si tienen la forma de comprobar el ADN y para cuándo se esperan los resultados del ADN del Lasca, si es él. Y otra cosa también se habla algunos analistas hablan de que hay un cambio en la estrategia de combate del narcotráfico. Hablan también de una operación quirúrgica, es decir, que son menos militares, son grupos específicos que están atacando a diferentes personas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Muy bien, como ya se ha informado, ya se ha señalado que la identificación en principio se ha hecho con base, por supuesto, además de las fotografías, en las huellas dactilares que se contaban en expedientes y por supuesto del cadáver. Ya se ha señalado a ese respecto. Y hay que decirlo con una gran claridad, se ha identificado a los principales responsables de las organizaciones delictivas y se hace un esfuerzo permanente y sistemático por llevar a estos responsables de las organizaciones delictivas y desde luego también a los responsables directos de la operación criminal en distintas localidades ante la justicia. En este caso, como ya se ha señalado por parte de la Secretaría de Marina, se dio un encuentro fortuito con esta convoy, se dio una agresión y en virtud de eso el resultado que ya se conoce. Pero la estrategia es integral por parte del Gobierno de la República. Hay que llevar a los responsables de los delitos ante la justicia, particularmente aquellos que tienen la capacidad y han tenido y tuvieron durante muchos años la capacidad de construir estas organizaciones delictivas, porque es necesario debilitar a las organizaciones criminales y fortalecer a las capacidades del Estado. Pero de manera sistemática eso se hace con los distintos instrumentos que la ley le da al Estado mexicano en materia de inteligencia, de investigación y desde luego de uso de las atribuciones de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad. Juan Carlos Villarroel, de Notimex. Gracias, buenas tardes. Para preguntarle dos cosas. Una, esta integración de ciudadanos en el Consejo de Seguridad Pública, ¿hasta qué punto supone el gobierno federal que pueda ayudar pues, a focalizar mejor el trabajo de seguridad pública y evitar que pasen cosas justamente como esta de Lasca, ¿no? que hay tantas dudas y tantas cosas ahí pendientes por resolver? Y si me permite también, hoy se cumplen 3 años de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Antier estuvo por aquí Martín Esparza. ¿Qué han platicado? ¿Qué hay pendiente? ¿Qué están solicitando los trabajadores y qué puede ofrecer la Secretaría? Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, la labor de los ciudadanos es esencial, es indispensable, porque todo el trabajo de seguridad tiene como objetivo que los ciudadanos vivan mejor, que se reduzcan los delitos, que se tenga una mayor percepción de seguridad, que la seguridad no solamente se dé en los índices, como se ha visto en varios delitos en los primeros 6 meses de este año, que la seguridad se dé también en la percepción de la gente a la hora de salir de su casa rumbo a la escuela, en la hora de regresar del trabajo, a la hora de ir al mercado, a la hora de transportarse de una ciudad a otra, etc. Entonces la participación de los ciudadanos es indispensable, porque para ellos es todo este trabajo. Ahora, ¿qué hacen los ciudadanos? ¿Cómo pueden contribuir? Primero, pues particularmente algunos de un extraordinario compromiso
están revisando las políticas públicas, haciendo sugerencia de políticas públicas, criticando los logros, criticando los procesos, verificando que se cumplan los acuerdos, sugiriendo nuevas formas de hacer las cosas. Y al final del día, lo que los ciudadanos dan, con su crítica, con su exigencia comprometida, es el apoyo indispensable para que los responsables, para que las autoridades hagan su trabajo. El papel de los ciudadanos, ese papel crítico, ese papel de exigencia de transparencia, es fundamental para que la autoridad esté siempre consciente de sus alcances, pero también de sus errores, de la lentitud en el cumplimiento de algunos compromisos, de si los compromisos y las acciones que se están llevando a cabo funcionan o no, y de cuál es, desde la perspectiva última, la más importante, la de las personas, cuál es el proceso que estamos llevando a cabo y si está funcionando o no. Si la política de seguridad no le funciona a los ciudadanos, quiere decir que la tenemos que modificar. Y precisamente con ese espíritu hemos trabajado durante todo el gobierno. El presidente de la República se ha reunido en innumerables ocasiones con ciudadanos, con expertos, con familiares de víctimas, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional, en las distintas entidades, en muchas ciudades. De manera permanente lo estamos haciendo, distintos servidores públicos en las distintas agencias. Y precisamente aquí el objetivo es que en el máximo órgano de coordinación entre gobiernos federal y estatales, ahí estén presentes los ciudadanos para llevar su voz, su participación, su compromiso, su exigencia a ese lugar en donde se toman decisiones muy importantes. Por ejemplo, ahí es donde se toman las decisiones de qué tanto vamos a hacer para acelerar el control de confianza. Ahí es donde se toman las decisiones de quién está avanzando en la depuración de los policías, quién no y qué vamos a hacer al respecto. Ahí es donde se toman decisiones de quién está gastando el dinero de los subsidios federales y no, y por qué, y si existe algún obstáculo, por qué está ocurriendo o por qué no. Es indispensable esa participación y hay en nuestro país ciudadanos, organizaciones, expertos, académicos, verdaderamente muy comprometidos, muy valiosos, muy críticos, pero muy enfáticos en la necesidad de que ese propósito que es del gobierno federal se cumpla, es decir, que todas las autoridades en materia de seguridad trabajemos para los ciudadanos. Y eso es una parte de lo que vamos a lograr con esta decisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, porque la avalaron todos los jefes de los titulares de las entidades federativas y la propuesta del gobierno federal. Eso es lo que vamos a lograr con esta decisión. Y desde luego se podría avanzar en la modificación de la ley en su momento. Respecto a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, creo que es pertinente hablar de una reciente resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, del primer circuito, y expresar lo siguiente. Primero, en todo momento, el Gobierno de la República ha mantenido el diálogo abierto con los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Gobierno federal reafirma que en el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro se han respetado a cabalidad todos los derechos de los extrabajadores y hemos seguido trabajando en ese sentido. También hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó por unanimidad de sus integrantes la constitucionalidad del decreto de extinción, por lo que la decisión de extinción de Luz y Fuerza del Centro, además de constitucional, es definitiva. La sentencia reciente del tribunal colegiado a la que hago referencia no es definitiva. El gobierno federal presentará ante la Suprema Corte de Justicia el recurso de revisión, en el que reiterará que existió una causa de fuerza mayor que dio por terminadas las relaciones de trabajo y que no se actualiza la figura de la sustitución patronal. Cabe recordar que lo que motivó la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la reducción de un altísimo costo, exorbitante, que tenía para todos los ciudadanos de todo el país el sostener una empresa con bajísimos estándares de eficiencia. El subsidio destinado a la extinta Luz y Fuerza del Centro, nada más en el año del 2009, fue de más de 42,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea de esto, ¿qué significa? El ahorro que para todos los ciudadanos esa extinción ha significado,
Estamos hablando de un monto equivalente al presupuesto anual del programa Oportunidades. Al doble del presupuesto anual, ni más ni menos que de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, o a la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Salud. Ese es el tamaño del hueco que se tenía y por eso la decisión que se tomó, que ha sido, insisto, validada como constitucional por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mantendremos el diálogo, independientemente de estas decisiones, con los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, como lo hemos hecho de manera sistemática. Carlos Quirós, de Grupo Imagen. Gracias, secretario. Buenas tardes. Dos cuestiones, secretario. El día de ayer estuvieron por aquí algunas organizaciones de familiares de víctimas del delito. Venían a exigir bueno, pues una mayor atención por parte de las autoridades federales para esclarecer el homicidio o la desaparición incluso de algunos de sus familiares. La semana pasada aquí mismo le cuestionábamos precisamente sobre pues la prontitud que tuvo el gobierno federal, usted mismo, para acudir a Coahuila para atender el caso Moreira, la participación de algunos otros funcionarios de primer nivel para coordinar pues las acciones y revisar la estrategia en ese estado. El reclamo de la gente era precisamente si se trataba de un caso de importancia o porque era el hijo de un exgobernador. La pregunta es concreta, secretario. ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda para el gobierno federal en la atención de los delitos? Y por otro lado, en este asunto de la Comisión Federal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿se va a heredar este problema a la siguiente administración? ¿Habrá posibilidades de una solución antes de que termine esta administración? Gracias. Un servidor ha estado en el estado de Coahuila, previo a esta última ocasión que estuve 5 veces, para revisar operativos de seguridad en cada una de esas ocasiones. Porque el trabajo del gobierno federal es el de estar con las autoridades de los estados para resolver la situación de inseguridad que afecta a toda la población. Y así lo hemos hecho. En el estado de Guerrero también he estado 5 o 6 veces para revisar el operativo Guerrero Seguro. Lo mismo he estado en el estado de Baja California, lo mismo he estado en Nuevo León, Tamaulipas, en Veracruz, en la zona lagunera particularmente, en Jalisco, muchos lugares del país. De manera sistemática, un servidor y funcionarios del más alto nivel del Gabinete de Seguridad, en el estado de San Luis Potosí, sistemáticamente, porque ese es nuestro trabajo. E insisto, nuestro trabajo está orientado a las personas. También hay que decirlo, el día de ayer se cumplió 1 año de que, en particular, por la demanda de los ciudadanos y de las personas víctimas de los delitos, el gobierno de la República echó a andar la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. En tan solo un año se ha dado atención directa a 11,000 casos. 11,000 casos en los cuales se ha avanzado en las investigaciones, se les ha otorgado apoyo psicológico, se les ha otorgado apoyo de salud, cuando ha sido el caso se les ha otorgado una beca, e incluso se está por firmar un convenio para poder ofrecerles, en los casos correspondientes, apoyo para la obtención de una vivienda. Y muy particularmente con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, nosotros estaremos dialogando en cuanto tengamos la primera oportunidad directamente con sus representantes, no solamente para revisar el avance de los casos específicos que tienen, sino también para dialogar respecto a algo que es una necesidad urgente, contar con un mecanismo legal que nos garantice verdaderamente que todas las autoridades del país van a estar dando la atención que las víctimas del delito merecen. Así lo hemos hecho, por ejemplo, y estamos trabajando de manera cercana con el gobierno del estado de Coahuila, y hemos recibido a los representantes de personas extraviadas o desaparecidas. Así hemos desarrollado dentro de propio Províctima un protocolo para atención a personas desaparecidas. Y así lo seguiremos haciendo a través de los instrumentos que hoy tenemos en la ley. Pero lo idóneo es que contemos con una ley respaldada por la Constitución que funcione y que funcione para las víctimas. Y precisamente por eso
le he instruido al subsecretario de Gobierno y al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos a concretar lo antes posible la reunión con los representantes del Movimiento por la Paz, como lo hemos hecho con representantes de muchas otras organizaciones, para poder avanzar en sus casos, por un lado, y por otro lado también para poder avanzar en la construcción de un consenso favorable a tener una nueva ley. Y me preguntaba respecto a Luz y Fuerza del Centro. El proceso de Luz y Fuerza del Centro, el Gobierno de la República lo ha hecho avanzar en prácticamente todos sus aspectos. Se ha liquidado a las 2/3 partes de los ex trabajadores de la compañía, que ha sido extinta, y se ha avanzado en cada uno de los aspectos de la negociación, dejando a salvo los derechos laborales de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y también verificando el avance de los distintos procesos administrativos correspondientes. Esta situación, que también tiene que ver con los distintos procesos judiciales, pues tiene tiempos que corresponden a los tiempos de instancias judiciales, y nosotros estaremos con prontitud presentando los recursos con el objetivo de poder avanzar de manera sistemática en cada uno de estos procesos y poder dejar concluidos todos aquellos procesos que dependan directamente de nosotros. Brenda Herrera, de NRM. Buenas tardes, secretario. Me gustaría aprovechar la oportunidad que tenemos de platicar con usted para preguntarle sobre varios temas. Primero, si fue consultado o no el presidente electo Enrique Peña Nieto o su equipo de transición sobre estas ternas que presentó ayer el presidente Felipe Calderón para ocupar los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué el gobierno federal consideró que es idónea la nominación de un personaje como Manuel Barayba, cuyas resoluciones, por ejemplo, en el caso de Raúl Salinas o de Onésimo Cepeda, han sido cuestionadas? Eso por un lado. Por el otro, en el caso de la reforma laboral, si finalmente el PAN y el gobierno ya se pusieron de acuerdo, si el PAN apoya, como dice el senador Lozano, la democracia sindical, esto significaría que la minuta que se envió de la Cámara de Diputados tendría que ser regresado precisamente a la Cámara Baja, y eso, según algunos legisladores, podría llevar el tema a la congeladora. ¿Ustedes están dispuestos a, en aras de que se aprueben estas modificaciones para lograr transparencia sindical, que este tema o la aprobación de estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se prolonguen de manera indefinida, o si por el contrario sacrificarían este tema de la democracia sindical para lograr que la minuta se apruebe de inmediato? Y finalmente preguntarle, ha habido el amago por parte de legisladores del PRD de que la toma de posesión no va a ser, del presidente electo, no va a ser tersa. Incluso hubo señalamientos en ese sentido por parte del coordinador de los diputados, Silvano Aureoles, y por separado Andrés Manuel López Obrador también anunció el día de ayer que va a haber movilizaciones. ¿Cómo va a garantizar este gobierno que rinda protesta Enrique Peña Nieto cuando ustedes pues padecieron lo mismo hace 6 años? Gracias. Pues hace 6 años el presidente Calderón tomó protesta. El gobierno de la República, desde ese momento, desde el 1 de diciembre del 2006, y así lo haremos en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra responsabilidad, nos conduciremos con base en la ley y en la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Pleno respeto a la libertad de expresión, pleno respeto a la libertad de manifestación, pleno respeto a la autonomía de los poderes, pleno respeto a la ley y plena responsabilidad en las competencias que nos corresponden. Estaremos trabajando en todo momento en el ámbito de nuestras competencias para garantizar que se cumpla plenamente con el orden constitucional y para que ese cumplimiento del orden constitucional nos permita concluir lo que ha sido en los meses recientes un periodo de transición útil para México, un periodo de transición en el cual se está dialogando con las distintas fuerzas políticas, están trabajando los equipos el equipo de transición del presidente electo, con quienes así hemos sido también instruidos por parte del presidente Calderón, y así lo seguiremos haciendo hasta el último momento de la administración para poder garantizar plenamente el respeto al orden constitucional. Respecto a la reforma laboral, el gobierno de la República ha sido muy claro. Enviamos una iniciativa que consideramos contiene los elementos idóneos
de una reforma a nuestra ley laboral. Y consideramos también indispensable que se siga avanzando en respeto al Poder Legislativo en las discusiones que nos permitan finalmente actualizar y modernizar nuestra ley laboral. Y estamos en contacto permanente y en diálogo sustantivo con todas las fuerzas políticas, por supuesto con el Partido Acción Nacional, pero también con los demás partidos políticos, específicamente a través de la Secretaría del Trabajo, con el objetivo de contar con una ley laboral que a quienes hoy no tienen empleo les permita conseguir un empleo con mayor facilidad, de que a quienes hoy tienen un empleo que no necesariamente es correspondiente con sus habilidades y sus capacidades puedan conseguir un mejor empleo, para que aquellas personas que hoy están en la economía informal puedan incorporarse a la economía formal y podamos darle un mayor dinamismo a nuestra economía y también, desde luego, modernizar el ámbito de transparencia que es necesario para nuestro país. Somos respetuosos de las decisiones de los legisladores y estamos acompañando las negociaciones de manera seria, responsable y atentos a las decisiones y planteamientos que sean necesarios para la formación del consenso. Esa es una decisión que le corresponde a los senadores y precisamente por eso somos respetuosos de sus decisiones, estamos trabajando y dialogando muy de cerca con ellos y en el planteamiento del Ejecutivo está planteado en la iniciativa que presentamos al Congreso de la Unión. El presidente de la República ha sido muy claro de cuáles son las características que se tomaron en cuenta para, en uso de su propia atribución, que es la atribución del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, presentar a la consideración del Senado de la República perfiles de magistrados del más alto nivel, con una experiencia probada en la carrera judicial, y le corresponderá precisamente a los señores y señores senadores el tomar la decisión correspondiente respecto a quién o quiénes son los representantes idóneos para sustituir las plazas que estarán vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo le preguntaba si se consultó con el equipo de Peña Nieto y por qué consideraron idóneo el perfil de Barayba con estos antecedentes o estas controvertidas resoluciones, ¿no? Porque son personas, cada una de ellas, con la experiencia de vida en el Poder Judicial y que están precisamente en la trayectoria judicial y por eso se han considerado como personas del más alto nivel, con la mayor experiencia y ahorita en funciones en el Poder Judicial, para premiar ese esfuerzo dentro del Poder Judicial y corresponderá al Senado de la República el validar la idoneidad o no de esas propuestas. No. Lorena López. Pues mire, yo lo que le diría es que hay un diálogo político permanente y precisamente la garantía del diálogo político permanente es el ser discretos respecto a la ausencia o presencia de contenidos específicos. Lorena López. Secretario, yo quiero preguntar sobre el asunto de Heriberto Lascano. Si nos puede confirmar si se está buscando el cadáver y si no se encuentra, si puede de todas maneras garantizarse la certeza de su identidad y evitar que pueda suceder lo que las suspicacias generadas incluso en casos de otros narcotraficantes como Amado Carrillo. Y si nos puede dar su opinión sobre el escepticismo, por lo menos que mostraron autoridades de Estados Unidos sobre la identidad de Heriberto Lascano, como el propio procurador Eric Holder, que guardó cierta distancia cuando se le preguntó sobre el logro de su abatimiento. Pues evidentemente que hay una búsqueda de una investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido específicamente posterior a los hechos, pero también lo que existe son las evidencias que ya se han mostrado al público, las fotografías y las huellas dactilares correspondientes y la plena identificación del cadáver. ¿Perdón? Me imagino que más bien lo que ocurrió en ese momento es que apenas tiene información muy preliminar al respecto. Nosotros no tenemos ninguna duda de la identidad del fallecido. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Quizás nada más, Brenda, concluir la pregunta que me hiciste. La facultad es exclusiva del presidente de la República y en esos términos se ejerció la facultad exclusiva del presidente de la República con base en consultas que él hizo del propio Poder Judicial, de recomendaciones del propio Poder Judicial y de la carrera específica de cada uno de estas personas. Muchas gracias.